Buenos días, Buenos días, qué chiva poder otra vez encontrarnos en esto que me parece algo demasiado chiva, que es poder compartir de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y qué más chiva que poder compartir de la vida de Jesús, como lo hemos estado haciendo con Marcos durante todo este tiempo. Y hoy vamos a leer Marcos 10 del 35 al 45. Y mientras yo leo estos pasajes, quiero que ustedes piensen por un momento en esta pregunta: ¿qué significa ser discípulo? Y espero que podamos responder esta pregunta, pero mientras lo voy leyendo, piensen e internalicen qué significa ser discípulo. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué significa ser discípulo? ¿Significa que nos registramos a un curso y nos dan un libro de instrucciones y ya nosotros somos certificados discípulos de Jesús? ¿O acaso significa que nos matriculamos a unas clases y nos graduamos y ya tenemos un título sobre discípulos y cómo ser discípulos? Y podemos pensar un montón de cosas sobre qué es ser discípulo, cómo logramos llegar a ser un discípulo. Pero en este pasaje Jesús confronta a sus discípulos con la realidad sobre qué significa seguirlo a Él. Y han pasado más de 2000 años desde que Jesús dijo estas cosas, y de cierto modo las cosas han cambiado radicalmente. Piense por un momento solo en la forma tan diferente que se vive ahora. Ya las personas no viven de la misma forma, tenemos más tecnología y tenemos un estilo de vida completamente diferente, pero de otra forma las cosas siguen siendo exactamente iguales a como eran en ese tiempo. Es decir, los seres humanos, al igual que en ese tiempo, tenemos las mismas motivaciones, deseamos las mismas cosas, luchamos por la misma clase de cosas y dirigimos nuestra vida en la misma dirección en la que lo dirigían ellos. Pero aquí está el problema. Cuando nos fijamos en cómo se comportaron los discípulos en este pasaje y vemos en los evangelios un retrato de los discípulos, también podemos ver un retrato de nosotros mismos. Y ese retrato no es tan agradable. Juan y Santiago llegan y le dicen: Queremos que usted haga lo que nosotros le pedimos. Eso dicen otras versiones. Esta versión dice: Queremos que nos hagan favor. Pero hay otras versiones que dicen: Queremos que usted haga lo que nosotros le pedimos. ¡Qué tontera! Llegar como discípulos y decirle a Jesús: Queremos que usted haga lo que nosotros queremos. Pero creo que muchas veces podemos ver eso repetido en nuestra vida también. Hemos tenido capítulos de nuestra vida donde tal vez hemos pedido exactamente lo mismo y hemos dicho exactamente las mismas palabras. Los discípulos presentaron en este pasaje la peor versión de ellos mismos. Y lo chivo es que podemos notar qué tan amable y tan amoroso es Jesús, que aún a pesar de estas peticiones, Él reta y está dispuesto a cambiar su forma de pensar y su forma de comportarse. Porque recordemos que Jesús está en los últimos momentos de su ministerio. Hace algunos versículos antes, Jesús le dice a sus discípulos por tercera vez que Él va a morir, pero que va a resucitar al tercer día. Y entonces Jesús entendía que era clave que sus discípulos entendieran estas cosas para que ellos pudieran hacer lo que Él les pedía y poder extender el reino de Dios en la tierra. Y en este pasaje podemos ver claramente qué era lo que los discípulos entendían sobre ser un discípulo
sobre ser un seguidor de Jesús. Y aquí es donde las similitudes son más claras, porque si nos ponemos a pensar bien, muchas veces nosotros tenemos los mismos pensamientos o las mismas tendencias que tenían los discípulos que hicieron esta pregunta a Jesús. Así que hoy vamos a tratar de responder qué significa ser discípulo. Y déjeme explicarlo con 3 principios que entendí en base a este pasaje. El primer principio es: ser discípulo se trata sobre someterse y no sobre ganancias personales. Podemos ver cómo Santiago y Juan y después los otros 10 discípulos pensaban que por ser seguidores de Jesús ellos inmediatamente obtenían beneficios, ellos inmediatamente obtenían estatus y posiciones sociales muy importantes, pero inmediatamente Jesús les manda una bomba así sin pensarlo y les recuerda que ser discípulo de Jesús no incluye absolutamente nada de estas cosas. Y para ser honesto, esa imagen de los discípulos es muy parecida a nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque nos preocupamos mucho por lo que piensan las demás personas de nosotros, sobre en qué lugar de la mesa estamos sentados y sobre qué tan importantes o reconocidos podemos llegar a ser. Pero lo importante es que, al igual que a los discípulos, Jesús a nosotros hoy nos dice no se trata de ninguna de estas cosas. Jesús, por el contrario, le pide a sus discípulos completa obediencia. Jesús nos pide que renunciemos a las cosas de este mundo para que podamos llegar a ser más como Él. Es más, Pablo nos dice en Gálatas 2:20: yo he sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ser un discípulo significa que vamos a tener que renunciar a nuestra propia vida para que Jesús viva por nosotros. Y cuando hacemos nuestra esta verdad que Jesús nos da, comprendemos que nada de lo que el mundo nos ofrece puede compararse a una vida de seguir a Jesús. Cuando caminamos como seguidores de Jesús, comprendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y es ahí donde comprendemos que la verdadera vida comienza cuando decidimos seguir a Jesús y ser obedientes a Él. Y Jesús es nuestro claro ejemplo de ser obedientes. Filipenses 2:8 nos dice que Jesús, siendo exactamente igual a Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es justamente lo que Cristo nos pide, que seamos obedientes hasta el final de nuestros días, que a pesar de que se nos puedan venir cosas encima y se nos pueda venir el mundo encima, y a pesar de que en el mundo vamos a tener aflicciones, podemos tener la completa seguridad de que Él en la cruz ya venció todos esos problemas y esas aflicciones. Ser un verdadero discípulo significa olvidarse de lo que yo puedo ganarme y empezar a vivir, a servir a Dios con nuestra obediencia. El principio número 1 es: ser discípulo se trata sobre obediencia y no ganancia personal. Y el segundo principio es: ser discípulo se trata sobre sacrificio y no sobre comodidad. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios o a Jesús, entendemos que le entregamos nuestra vida como sacrificio a Él. Cuando decidimos seguir a Jesús, renunciamos a los placeres de este mundo y entramos en una confrontación directa con el enemigo. Pero Jesús promete que tal como Él fue castigado, como Él fue rechazado y fue herido, nosotros vamos a recibir lo mismo. Como sus discípulos, dice Jesús, no podemos ser más grandes que nuestro Maestro, por lo tanto vamos a recibir lo mismo que Él recibió. No hay un solo pasaje en la vida de Jesús que nos reporten los evangelios en que Jesús nos prometa que nosotros vamos a vivir una vida feliz y sencilla. Por el contrario, nos dice que como sus discípulos vamos a pasar por las mismas cosas que Él ya pasó. Así que la pregunta es: ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús a pesar de lo que el mundo nos pueda tirar? ¿Vale la pena seguir a Jesús a pesar de esto? Y yo muy personalmente creo que sí. Porque cuando el mundo y Satanás le tiraron lo más fuerte a Jesús, que es la misma muerte, Jesús los derrotó. Cuando el diablo pensó que tenía a Jesús bajo control, se levantó de su tumba 3 días después. Y por eso Pablo nos dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es casi Pablo burlándose de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? No pudiste vencer a Jesús. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos hoy habita adentro nuestro.
Así que podemos estar confiados de que aunque seguir a Jesús significa sacrificios y significa ser obedientes hasta la muerte, Jesús ya venció todo eso y prometió estar con nosotros hasta el final de nuestros días en esta tierra. Si queremos seguir a Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir sus pasos. Y creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero es hora de que nosotros lo tomemos y lo hagamos nuestra rutina diaria. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir los mismos pasos de Jesús. El mundo nos dice que tenemos que esforzarnos para conseguir cosas, ser más exitosos, pero realmente nunca vamos a estar satisfechos. Pero en cambio Jesús nos ofrece a nosotros encontrarse con nosotros y estar con nosotros en medio de los momentos difíciles, y promete satisfacer nuestra alma con su misma presencia en nuestras vidas. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos promete estar con nosotros y ayudarnos y acompañarnos en los momentos difíciles. Principio número 1, ser discípulos se trata sobre obediencia y no ganancia personal. Número 2, ser discípulos se trata sobre sacrificio y no comodidad. Y el número 3 es muy importante: ser discípulos se trata sobre el servicio. Nuestra tendencia natural es, como seres humanos, es tratar de elevarnos y tratar de estar por encima de las demás personas y ponernos a nosotros en primer lugar. Y por ende, algunas personas las tenemos que bajar y las ponemos abajo de nosotros, y nos encanta a veces tener gente debajo del zapato. O tendemos a esperar que las personas hagan cosas por nosotros. Hoy por ti, mañana por mí. Y muchas veces queremos que las personas, al nosotros hacer cosas, nos devuelvan lo mismo. Pero Jesús nuevamente nos dice: no, ser sus discípulos se trata sobre servir a los demás, olvidarnos de lo que nosotros podemos obtener en este mundo y servir, 1, por el placer de honrar a Dios con nuestro servicio, y 2, por apoyar y ayudar a nuestro hermano en necesidad. Los discípulos luego llegan, dice este pasaje, que se enojan con Santiago y con Juan por esta pregunta que le hicieron a Jesús, pero realmente ellos no se enojan porque ellos se atrevieron a decirle esto a Jesús, sino porque ellos querían hacer exactamente la misma pregunta y tenían miedo de que porque Santiago y Juan ya habían hecho esta petición, ya ellos no tuvieran tiempo para poder hacerla nuevamente. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Creo que queremos muchas veces ser tan reconocidos que interpretamos mal el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Jesús nunca le importaron las posiciones sociales o ser reconocido por las personas importantes, porque por eso mismo Él comía con prostitutas y comía con recolectores de impuestos, lo más bajo de lo más bajo, y estaba dispuesto a servirlos. Y justo antes de ser sacrificado, Jesús le hizo una petición a sus discípulos. Les pidió una última cosa: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes, porque Él vino a servir y no a ser servido. Y además les dijo esto: ámense los unos a los otros como yo los he amado, y así sabrán que ustedes son mis discípulos. Es nuestro amor por los demás, no qué tan chivo hablemos, cuántos mensajes demos o qué tan alto alzamos nuestras manos en la iglesia. No se trata de eso. Es nuestro amor lo que va a permitir la expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo es ese amor? Es un amor al estilo Jesús, un amor con sacrificio, un amor que muchas veces va a doler. Por eso es que cuando el joven rico le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice: amar a Dios con todo lo que ustedes. Y el segundo es semejante a este: amar a Dios, amar a nuestro prójimo, con todo, igual que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Para ser más como Jesús y para ser un verdadero discípulo, debemos amar como Él, con sacrificio y con servicio. Solo así las personas se van a dar cuenta que nosotros somos sus discípulos, sus seguidores. Ser un discípulo significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y servir con un corazón humilde, porque solo así vamos a poder reflejar el verdadero carácter de Jesús. Y espero que podamos responder esas preguntas y que durante esta semana usted pueda preguntarse: ¿estoy siendo un discípulo? ¿Estoy realmente siendo un discípulo? ¿O qué significa ser discípulo para mí? Y si hay cosas que podemos confrontar, que las podamos confrontar con este pasaje. Espero que pasen una muy buena resto de semana.
Los amo mucho y espero que nos podamos ver pronto.